Miguel Blanco enfrentaba la ardua tarea de criar a su hija de 5 años solo, pero nunca dejó quejas visibles. Su vida estaba marcada por una persistente soledad, ya que tenía muy poco apoyo externo. Sin embargo, su pequeña hija parecía comprender intuitivamente la magnitud del desafío que su padre enfrentaba y rara vez le causaba problemas. Mostrando una madurez más allá de su edad, la niña se esforzaba por ayudar a Miguel en todo lo que podía, desde las tareas del hogar como limpiar la casa hasta pequeños gestos de cariño, como prepararle café por las mañanas. El amor de Miguel por su hija era inmenso, y se dedicaba incansablemente para que ella no sintiera la falta de una figura materna, compensando con su cariño y atención la ausencia de María. El duelo de Miguel por la muerte de su esposa, María, era un peso constante en su corazón. Había fallecido hace un año en circunstancias que seguían envueltas en misterio, y esta incertidumbre era una fuente constante de tormento para él. María había ido de vacaciones a Miami en ese fatídico verano. Por razones desconocidas, eligió nadar durante una tormenta y, desafortunadamente, terminó ahogándose. Lo más doloroso para Miguel era que el cuerpo de su esposa nunca se había encontrado, dejando un vacío irremediable en su vida. Todo lo que le quedaba de ella eran algunas pertenencias personales encontradas en la playa. Miguel vivía atormentado por la culpa, lamentando profundamente no haber insistido más para que su esposa pospusiera el viaje y permitiera que él la acompañara. Recordaba vívidamente la última conversación que tuvieron al respecto. ¿No puedes esperar un mes más, cariño? Entonces podríamos ir todos juntos, yo, tú y Sofía, sugirió Miguel en ese momento. Sin embargo, María estaba decidida a disfrutar esas vacaciones sola, argumentando que necesitaba tiempo para sí misma. Miguel, a pesar de su reticencia, finalmente cedió, prometiéndole que cuidaría bien de Sofía durante su ausencia. Esa decisión, tomada con tanto amor y comprensión, ahora se había convertido en una fuente de profundo arrepentimiento para Miguel, quien se preguntaba constantemente si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sido más firme en su posición. Ella estaba decidida a viajar a Miami en plena temporada de vacaciones. Miguel, confundido y preocupado, no podía entender qué hacía que ese viaje fuera tan esencial para ella y ahora, con su muerte repentina, las preguntas que tenía permanecían sin respuesta. El impacto de la devastadora noticia del ahogamiento de María sumió a Miguel en una profunda depresión de la que fue extremadamente difícil salir. Solo la fuerte sensación de responsabilidad hacia su hija y la preocupación por su bienestar evitaron que se perdiera por completo en la espiral de tristeza y desesperación que lo rodeaba. Todos los días, Miguel era atormentado por los recuerdos de María, quien había sido el amor de su vida y el pilar de su felicidad. Además, constantemente se enfrentaba a las preguntas inocentes de su hija, Sofía. Cada mañana, ella repetía la misma pregunta con ojos llenos de esperanza: «Papá, ¿cuándo mamá va a volver a casa?». Con el corazón roto, Miguel inventaba diversas excusas para disfrazar la ausencia de su madre, tratando de proteger a su hija de la dura realidad. Temía la idea de revelar la verdad, optando por postergar el momento en que tendría que explicar lo que realmente había sucedido. Para ayudar a Sofía a desviar sus pensamientos de la ausencia de su madre, Miguel a menudo la llevaba a pasear al aire libre. En una de esas ocasiones, sugirió que fueran al parque local, un lugar donde a Sofía le encantaba alimentar a los cisnes y observar a las ardillas jugando entre los árboles. Un día, mientras caminaban por allí, Miguel tuvo la idea de hacer un picnic junto al río. Al mencionar la idea, vio los ojos de Sofía iluminarse con una alegría que no veía desde hacía mucho tiempo. Al darse cuenta de cuánta felicidad podría traer esta simple actividad a la vida de su hija, Miguel decidió que haría todo lo posible para crear más de estos preciosos momentos, incluso en medio del dolor que ambos compartían. El picnic junto al río fue una escena casi idílica. A pesar de la presencia de muchas personas en ese soleado día, Miguel prefirió montar el campamento en un lugar más apartado, lejos de la multitud, en busca de un poco de paz y privacidad para él y Sofía. Juntos, padre e hija encendieron una fogata y comenzaron a asar salchichas en pinchos, involucrándose en la tarea con espíritu alegre y cooperativo. Mientras preparaban la comida, Sofía cantaba suavemente una canción que tenía un significado especial para ambos. La canción, una herencia familiar transmitida de madre a hijo, y ahora de padre a hija, hablaba de un niño que exploraba un bosque encantado lleno de criaturas fascinantes. Aunque la letra no rimaba perfectamente, la melodía y el espíritu de la canción la hacían memorable y alegre, un verdadero tesoro familiar. Sofía, siempre encantada con la canción, no perdía la oportunidad de tararear la melodía, especialmente en momentos felices como ese.
Sentada junto a la fogata, seguía canturreando la melodía, su rostro iluminado por la luz de las llamas y la alegría del momento. Con el calor aumentando, Sofía expresó su deseo de nadar en el río. Miguel, aún con la reciente pérdida de María pesando en su corazón, vaciló. A pesar de su deseo inicial de permitir que Sofía se divirtiera en el agua, temía por su seguridad, considerándola demasiado joven para nadar sin supervisión. Entonces, sugirió que jugaran a la pelota o montaran en bicicleta, que habían traído en el coche. Sofía, comprensiva, aceptó la sugerencia de su padre y se distrajo rápidamente con las nuevas actividades. A medida que avanzaba el día, el calor del sol se volvía más intenso, lo que llevó a Miguel a mover algunas tumbonas a la sombra fresca de los árboles cercanos. Cansado por las largas horas de trabajo durante la semana, se permitió relajarse al sonido suave del río y la brisa entre las hojas. Sin darse cuenta, acabó quedándose dormido, confiando en que Sofía estaría segura jugando cerca. El agotamiento acumulado hizo que durmiera más profundamente de lo que pretendía. Cuando finalmente despertó, el sol ya estaba más bajo en el cielo y un silencio inusual lo rodeaba. Con un sobresalto, se dio cuenta de que Sofía ya no estaba a su lado. La preocupación se apoderó inmediatamente de él, y comenzó a buscar frenéticamente a su hija en los alrededores del campamento. Desesperado, Miguel miraba a su alrededor, llamando a Sofía con una voz temblorosa de miedo y ansiedad. Corrió hacia el río, con el corazón latiendo descontroladamente, temiendo lo peor. Cuando llegó a la orilla, lo que vio lo dejó helado. Los pequeños zapatos de su hija, junto con su muñeca favorita, estaban abandonados en la arena. La escena fue como un golpe directo a su corazón, sacando a relucir sus peores temores. «Esto no puede estar sucediendo, ¿ella no podría?» Le prohibía acercarse siquiera al río, Miguel murmuraba para sí mismo, negándose a considerar la posibilidad de que Sofía pudiera haber desobedecido sus instrucciones. Recorrió frenéticamente la orilla del río, su mirada escudriñando cada centímetro en busca de cualquier señal de su hija. Miguel exploró los arbustos cercanos, recorrió el pequeño bosque circundante e incluso miró debajo de las piedras, esperando encontrar a Sofía escondida en algún lugar. Pero ella había desaparecido. La posibilidad de que se hubiera ahogado en el mismo río que se llevó a su esposa era un pensamiento casi insoportable, llenando sus ojos de lágrimas y su corazón de un temor abrumador. Sintiéndose completamente impotente y temiendo lo peor, Miguel no tuvo más remedio que llamar a la policía y a los servicios de emergencia. En poco tiempo, un equipo de socorristas y buzos llegó al lugar, iniciando una intensa búsqueda en el río. Las aguas turbulentas y la corriente fuerte complicaban la búsqueda, y a pesar de los arduos esfuerzos de los buceadores, no había rastro de Sofía. Al escuchar a uno de los socorristas mencionar cómo la poderosa corriente podría haber arrastrado el cuerpo de su hija río abajo por kilómetros, Miguel sintió una ola de desesperación e impotencia. La idea de que Sofía podría haber encontrado el mismo destino trágico que su madre era una realidad que se negaba a aceptar. Mientras continuaba la búsqueda, Miguel permanecía en la orilla del río, mirando las aguas turbulentas, esperando un milagro. «No, no, mi hija está viva», insistía Miguel, sus palabras cargadas de desesperación y lágrimas que brotaban de sus ojos. Sin embargo, la policía no se convencía con las afirmaciones de Miguel. Además, los oficiales comenzaron a cuestionar la habilidad de Miguel como padre, insinuando que podría haber sido negligente. «¿Me están culpando por lo que pasó? Me quedé dormido durante 5 minutos», intentaba justificarse Miguel, su voz entrecortada por la emoción y el creciente sentimiento de injusticia. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los policías habían formado sus propias conclusiones, y estas no favorecían al padre desesperado que solo quería encontrar a su hija. La situación se deterioró rápidamente. La policía esposó a Miguel, tratándolo como un sospechoso, y lo llevó a la comisaría en una patrulla. El caso de Miguel Blanco pasó por una investigación sorprendentemente rápida, lo que solo aumentó la sensación de Miguel de que lo estaban incriminando injustamente. Estaba convencido de que alguien estaba deliberadamente tratando de culparlo, una teoría que parecía tomar fuerza a medida que aparecían testigos dudosos para declarar en su contra. Afirmaban que Miguel era incapaz de lidiar con la paternidad y que a menudo descuidaba a Sofía, dejándola sola. «Pero eso no es verdad», exclamaba Miguel en su defensa, pero sus palabras parecían solo intensificar la antipatía del jurado. Estaban convencidos de que se había cometido un crimen y de que Miguel era el responsable. El hombre,
destrozado por el dolor de la pérdida de su hija y la acusación injusta, luchaba por entender cómo su vida se había desmoronado tan rápidamente. No podía comprender por qué lo estaban tratando con tanta crueldad y desconfianza, mientras su corazón solo clamaba por el regreso de su pequeña Sofía. Condenado a 5 años en una prisión estatal, Miguel enfrentó un destino que parecía más cruel de lo que jamás había imaginado. Perder a su esposa y a su única hija ya era una carga casi insoportable, pero estar tras las rejas, acusado injustamente, hacía que su situación fuera aún más desesperada. En la prisión, intentó mantenerse fuerte y aislado, evitando involucrarse con cualquier grupo o pandilla. Su único enfoque era sobrevivir a la condena y buscar justicia contra aquellos que lo habían incriminado. En las noches solitarias y frías de la prisión, Miguel se revolvía en la cama, incapaz de encontrar paz ni descanso. La idea de que alguien había conspirado en su contra, llevándolo a esta situación desesperada, consumía sus pensamientos. Desafortunadamente, los desafíos de Miguel no se limitaban solo a la lucha interna. Desde los primeros días en la cárcel, se convirtió en blanco de intimidaciones y humillaciones por parte de miembros de una de las pandillas más temidas. Buscaban provocarlo, tratando de forzar una reacción que justificara una agresión aún mayor contra él. Miguel, sin embargo, reconoció la trampa y resistió las humillaciones con paciencia y fortaleza, sabiendo que reaccionar podría significar su perdición. La suerte de Miguel cambió cuando Benjamín Suárez, uno de los prisioneros más respetados, decidió protegerlo. Benjamín era un hombre mayor, con más de 60 años, que había pasado la mayor parte de su vida tras las rejas. «Me recuerdas a mi difunto hijo, Miguel», dijo Benjamín, creando un vínculo inmediato con él. Juntos compartían libros de la biblioteca de la prisión, jugaban ajedrez y compartían historias de sus vidas. Fue durante esas conversaciones que Benjamín reveló a Miguel una información alarmante. Alguien muy poderoso había pagado una suma significativa para que lo asesinaran en prisión. Esta revelación no solo aumentó la paranoia de Miguel, sino que también fortaleció su determinación para descubrir la verdad detrás de su condena y sobrevivir para luchar por su inocencia. Para Miguel, los 5 años en prisión fueron como una sentencia de por vida. Cada día en prisión era un eco doloroso del anterior, una mezcla de desesperanza y nostalgia, intercalada con recuerdos de un pasado más feliz. Contaba los días en un pequeño calendario, cada marca simbolizando un paso más cerca de la libertad. Con la protección de Benjamín, Miguel fue librado de más enfrentamientos con otros reclusos, pero la soledad y el peso de la injusticia seguían siendo sus compañeros constantes. En la noche antes de su liberación, Benjamín le entregó una nota con un número de teléfono, junto con un consejo crucial: llama a este número y di que fui yo quien te envió. Te ayudarán a resolver tu caso. Miguel miró a Benjamín, sorprendido y agradecido. El pensamiento de finalmente ser libre era al mismo tiempo exultante y aterrador. Por un momento, casi pudo olvidar el dolor de ser un viudo que perdió a su hija en circunstancias trágicas. Al regresar a su ciudad, estaba decidido a reconstruir su vida, a pesar de los desafíos que sabía que enfrentaría. De vuelta en su ciudad natal, Miguel pronto se dio cuenta de que la vida había seguido adelante sin él. La mayoría de las personas habían olvidado su historia o, peor aún, lo evitaban, tratándolo como un paria. Sin la posibilidad de volver a su antiguo trabajo y enfrentando la renuencia de los empleadores a contratar a un ex recluso, Miguel se encontró en un callejón sin salida. Intentó incansablemente limpiar su nombre y demostrar su inocencia, pero sus esfuerzos fueron en vano. A nadie parecía importarle la verdad. Con el desempleo convirtiéndose en una realidad cada vez más difícil, Miguel finalmente recordó la nota que Benjamín le había dado. Guardando un hilo de esperanza, decidió llamar al número, anhelando una oportunidad para dar vuelta a la página y encontrar algún sentido en la tragedia que había destrozado su vida. Al llamar al número que Benjamín le había proporcionado, Miguel se sorprendió al recibir una invitación inmediata para una reunión en una pequeña cafetería, discreta y alejada del bullicio habitual de la ciudad. Allí se encontró con Esteban, un hombre que irradiaba seriedad y propósito. Esteban, sin rodeos, expresó su disposición a ayudar a Miguel, un favor que le debía a Benjamín. «Necesito un trabajo y algo más», comenzó Miguel, su voz revelando la vacilación y el peso de los años de sufrimiento. Esteban miró a Miguel con una mirada perspicaz, animándolo a hablar abiertamente. «No seas tímido, di lo que necesitas. Le debo mi vida a Benjamín y haré lo que sea necesario para saldar esa deuda». Inspirado por esta apertura, Miguel desahogó su corazón, relatando su trágica historia desde la pérdida de su esposa hasta la desaparición de su hija, culminando en su injusta condena y los sombríos años en prisión.
Esteban escuchaba atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas que aclararan algún punto de la narrativa. Al final de la reunión, Esteban se levantó, listo para partir, pero no sin antes asegurarle a Miguel su apoyo. Creo que puedo ayudarte. Este caso parece más complejo de lo que parece a simple vista. En cuanto al trabajo, considéralo resuelto. Comenzarás a trabajar en un sitio de construcción. Luego veremos cómo evolucionan las cosas. Estas palabras fueron como un bálsamo para Miguel, quien sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, se sintió valorado y reconocido, no solo como un exconvicto, sino como un hombre capaz y digno de una segunda oportunidad. Mientras observaba a Esteban alejarse, Miguel sintió una chispa de esperanza y determinación encenderse en su corazón, revitalizando su espíritu y su voluntad de luchar por un futuro mejor. El trabajo en el sitio de construcción, aunque físicamente agotador, proporcionaba una satisfacción simple y genuina a Miguel. Su rutina diaria era clara y directa, desde el amanecer hasta el anochecer, se dedicaba a cargar piedras pesadas, preparar argamasa de cemento y ayudar a los constructores más experimentados. Este trabajo duro dejaba a Miguel tan exhausto al final del día que podía dormir profundamente, escapando de los fantasmas de su pasado que a menudo perturbaban sus noches. Con el tiempo, Miguel se dio cuenta de que ya no recibía noticias de Esteban. Empezó a sospechar que Esteban tal vez hubiera considerado su misión cumplida al conseguirle el trabajo y, por lo tanto, no se preocuparía más por investigar a fondo el caso de Miguel. A pesar de esa posibilidad, Miguel estaba agradecido por el trabajo, que le proporcionaba una distracción bienvenida de sus problemas anteriores. Miguel, ahora empleado por una organización que proporcionaba mano de obra para varias construcciones, a menudo se encontraba en diferentes sitios de construcción. En una de esas ocasiones, él y su equipo fueron contratados para realizar reparaciones esenciales en un orfanato. El edificio era antiguo y mostraba claros signos de desgaste, necesitando urgentemente una renovación. Dada la falta de alternativa para reubicar a los niños durante la reforma, permanecían en el orfanato, mudándose de habitación en habitación a medida que avanzaban las reparaciones. Para Miguel, trabajar en el orfanato no era solo otro trabajo, sino también una oportunidad para contribuir al bienestar de los niños, algo que le daba un sentido de propósito y una conexión personal, recordándole a su propia hija. Observando a los pequeños huérfanos, Miguel pensó involuntariamente en Sofía, quien había fallecido hace 7 años. Un día, mientras trabajaba en el enlucido de una de las habitaciones, escuchó una canción extraña. Era cantada por una de las niñas que caminaba por el pasillo. La letra de la canción sonaba vagamente familiar para Miguel. Al escuchar con más atención, se dio cuenta de que era la misma canción sobre un niño que se perdió en un bosque lleno de criaturas increíbles. Esta es la canción que enseñé a Sofía, pensó Miguel. Se dio la vuelta y vio a una niña que se parecía mucho a su Sofía, pero como la niña parecía tener más de 10 años, no podía estar seguro de si era realmente Sofía o no. Al acercarse a la niña, tocó su hombro y miró cuidadosamente en sus ojos. ¿Cómo conoces esta canción?, preguntó Miguel, tratando de hacer que su voz sonara lo más suave posible. La posibilidad de que la niña en el orfanato pudiera ser su hija perdida, Sofía, dejó a Miguel emocionalmente afectado. El hecho de que ella fuera encontrada en la estación de tren aproximadamente en la misma época en que su hija desapareció era una coincidencia que no podía ignorar. Sin embargo, Miguel sabía que necesitaba pruebas concretas para confirmar sus sospechas. Decidido a aclarar sus dudas, buscó al director del orfanato, esperando encontrar respuestas. El director, sin embargo, reaccionó con escepticismo ante las afirmaciones de Miguel. Su expresión revelaba incomodidad y duda ante la información presentada por Miguel. ¿Estás seguro de que es tu hija? Todo lo que tienes es una canción y su nombre ni siquiera es Sofía, sino Sara. Y por lo que sé, fuiste encarcelado por negligenciar a tu propia hija. ¿Ahora quieres llevártela de vuelta? El tono del director era de incredulidad y desaprobación, enfatizando la complejidad de la situación. Miguel quedó atónito ante la respuesta del director. Aunque había una posibilidad de que estuviera equivocado y la niña fuera solo una niña que coincidentemente conocía la canción, Miguel estaba convencido de que solo su hija conocería esa canción, una canción que nunca había compartido con nadie más. Desesperado por convencer al director del orfanato de su sinceridad, Miguel estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso suplicar de rodillas, por la oportunidad de ver a la niña nuevamente y comprobar si era realmente su hija desaparecida, Sofía. La negativa del director a considerar la posibilidad propuesta por Miguel,
junto con la prohibición de acercarse a la niña, lo dejó desolado. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se daba cuenta de la impotencia de su situación. En el fondo, Miguel quería protestar, gritar para que todos lo escucharan y reconocieran su verdad, pero se contuvo, sabiendo que cualquier reacción impulsiva solo perjudicaría aún más su causa. En este momento de desesperación, Miguel recibió una llamada de Esteban, quien había estado en silencio durante tanto tiempo. Esteban traía información que prometía cambiar completamente el rumbo de la vida de Miguel. Cuando Esteban reveló lo que había descubierto, Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras una mezcla de incredulidad y alivio lo invadía. ¿Estás seguro? ¿Esto realmente sucedió?, preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. Esteban, con un asentimiento afirmativo, mostró a Miguel una fotografía reveladora de su esposa, María, viva y aparentemente feliz en brazos de un hombre mayor y desconocido. Las palabras de Esteban resonaron como un trueno en la mente de Miguel: tu esposa está viva. Ella falsificó su propia muerte para vivir con un amante influyente y rico. Fue él quien planeó toda la farsa de su ahogamiento en el océano. Miguel apenas podía procesar la revelación impactante. La idea de que María, la mujer a la que tanto amó y lamentó, estaba viva y había planeado su propia desaparición era algo más allá de la comprensión. Pero la siguiente noticia de Esteban fue aún más impactante: tu hija Sofía también está viva. No se ahogó en ese río. El mundo de Miguel, que ya estaba patas arriba, giró de nuevo, inundándolo con una mezcla de alivio, alegría y un torbellino de preguntas sin respuestas. Miguel quedó en estado de shock al escuchar la historia detallada de Esteban, una narrativa que parecía más un guión de película que la realidad. Tu esposa y su amante planearon todo meticulosamente. Se llevaron a Sofía mientras tú dormías, con la intención de comenzar una nueva vida con ella. Pero, después de un año, María se separó de su pareja y abandonó a la niña en la estación de tren, decidida a iniciar otra relación, explicó Esteban. Las lágrimas que inundaron los ojos de Miguel eran una mezcla de dolor y alivio. 5 años de su vida se habían perdido debido a un crimen que no cometió, una injusticia profunda que ahora parecía tener alguna esperanza de resolución. Esteban continuó, revelando que la experiencia traumática que Sofía vivió con su madre fue tan intensa que la niña sufrió un colapso nervioso, lo que resultó en la pérdida de memoria. Esto explicaba por qué no reconoció a Miguel en el orfanato y no podía recordar su propio nombre. El destino de Sofía, marcado por tanto sufrimiento y confusión, era una verdad difícil de asimilar para Miguel. Al despedirse, Esteban entregó a Miguel algunos documentos importantes, instruyéndolo: lleva esto a la policía, pero no menciones de dónde lo obtuviste. Mi trabajo a veces involucra métodos no exactamente legales. Con una determinación renovada, Miguel siguió el consejo de Esteban y llevó los documentos a la policía. 2 semanas después, María fue capturada en un hotel en California, en los brazos de otro hombre adinerado. Las acusaciones en su contra eran lo suficientemente graves como para garantizar una larga condena, trayendo un cierre parcial al torbellino de eventos que habían devastado la vida de Miguel. Miguel tomó la decisión de no estar presente en el tribunal durante el juicio de María. La idea de enfrentar a la mujer que le causó tanto sufrimiento, que lo traicionó, le robó su familia y libertad, era más de lo que podía soportar. En cambio, se centró en reconstruir su vida con su hija, Sofía. Con la custodia oficialmente otorgada, llevó a Sofía a un especialista en salud mental que la ayudó en el proceso de recuperación de la memoria. Gradualmente, los recuerdos de su pasado comenzaron a resurgir y, con el apoyo de Miguel, Sofía comenzó a superar los traumas que había vivido. Con el fin de los procesos judiciales, Miguel finalmente pudo respirar aliviado y comenzar a disfrutar de la vida nuevamente. La felicidad que sentía era indescriptible. Después de enfrentar y sobrevivir a tantas adversidades, emergió de esas experiencias como un hombre más fuerte y resiliente. Miguel, alguna vez considerado un perdedor absoluto por muchos, demostró a todos, pero sobre todo a sí mismo, que era posible vencer incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas. Ahora, con su hija a su lado y la justicia finalmente hecha, miraba hacia el futuro con esperanza y un renovado sentido de propósito.